quinta edición propusimos a los estudiantes reflexionar en torno al tema laicidad y constitución, en particular sobre el principio de laicidad en la Constitución de 1917, en la Constitución de la Ciudad de México. También les invitamos a abordar el tema de la laicidad y los derechos fundamentales, en particular el principio de discriminación, y de manera general una reflexión en torno a laicidad y constitucionalismo. Como lo decía el doctor Pedro Salazar, hemos recibido una respuesta entusiasta de la comunidad estudiantil, no solamente aquí en la Ciudad de México, sino en toda la República, con la recepción de un total de 28 ensayos entre las categorías licenciatura y posgrado. Antes de que el doctor Valadez nos haga el honor de leer el dictamen y anunciarle el nombre de los ganadores, me gustaría dar el uso de la palabra a los miembros del jurado del concurso y aprovechar para agradecerles su gran generosidad y dedicación al haber aceptado ser miembro de este jurado. Se trata de la doctora Sandra Gomora del Instituto de Investigaciones Jurídicas y los doctores Rodrigo Brito y Germán Sandoval, ambos docentes de la Facultad de Derecho de la UNAM. Doctora Sandra Gomora, adelante. Muchas gracias, doctora Paulín. Para mí es un gran honor y un gusto enorme haber participado en este proceso de selección, que además recibió muchísimos trabajos muy enriquecedores. La verdad es que fue una gran satisfacción leer el gran interés que había en la comunidad universitaria sobre estos temas y además la gran variedad y la riqueza de planteamientos que se hicieron a través de estos trabajos, porque nos permite ver el interés y además el contacto y la vinculación pues comprometida de la comunidad universitaria, de diferentes universidades, por supuesto, con estos temas, ¿no? Esa es una plataforma muy importante y un espacio muy importante que permite justamente a los universitarios vincularse desde estos momentos tempranos, hablando de la licenciatura, incluso del posgrado, con estas problemáticas, pero además llevar estos temas un paso más adelante y además intentar impulsar y además empujar estas discusiones a otros terrenos que quizás no han sido tan explorados, y precisamente un concurso de esta naturaleza da la oportunidad de ir más allá de estos planteamientos. Tuvimos una larga discusión en relación con los trabajos ganadores, porque había una gran, un gran nivel académico de los trabajos que nos tocó revisar, de manera que no fue sencillo tomar esta determinación, pero bueno, tratamos de un poco concentrarnos en los temas y en los puntos que era crucial evaluar en este concurso. Y una de las cosas que me pareció y nos pareció en esta reunión que tuvimos muy relevante, y creo que son de las cosas más importantes que tenemos que tener en consideración, es justamente el desarrollo de los argumentos y de las propias ideas de los universitarios. Hubo muchos trabajos que no solamente tenían sustento metodológico y una estructura argumentativa fuerte, sino que también se involucraban con el planteamiento y la crítica de problemas que no han sido muy explorados, y lo hacían de una manera no solo rigurosa, sino también, vamos a decir, atrevida, pues, ¿no? Un poco yendo más allá de lo que se ha dicho, intentando explorar otros límites e intentando poner sobre la mesa nuevas discusiones y enfoques distintos que no han sido tan explorados, y eso para nosotros fue muy valioso y es de las cosas que valoramos muchísimo. Así que, pues, enhorabuena por la celebración de este concurso. Me siento muy honrada por haber participado con mis colegas en esta evaluación, y felicito nuevamente a todos los participantes de este concurso por el esfuerzo tan grande y tan valioso que nos han brindado en esta edición de la Semana de la Laicidad. Muchas gracias. Doctor Brito, por favor. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora. En primer lugar, quisiera expresar mi agradecimiento, desde luego, a las instituciones convocantes, a los organizadores de esta edición del Concurso Nacional de Ensayo Jurídico y en especial a la doctora Pauline Capdeville por darme la oportunidad de formar parte, junto con dos extraordinarios académicos, de este jurado. En verdad ha sido muy, muy grato para mí haber tenido la oportunidad de leer los trabajos que se presentaron, porque en ellos se refleja, me parece que se refleja de manera bastante clara ese ánimo que existe entre los estudiantes de las instituciones de educación superior en nuestro país por seguir cultivando el espíritu crítico, por seguir cultivando ese espíritu propositivo. Y es que, debo decirlo, en buena parte de los ensayos que recibí se refleja desde luego ese ánimo por seguir buscando la tolerancia, por luchar contra cualquier tipo de dogmatismo, por combatir cualquier intento de imposición del pensamiento único. Y es por ello que tengo que felicitar a las personas que participaron en este concurso, desde luego a los ganadores, pero no solamente a ellos, sino a todas aquellas personas que tuvieron el ánimo de enviar un ensayo, que tuvieron el ánimo también de plantear propuestas, de ofrecer reflexiones, de dejar muy claro que esa necesidad de seguir planteando, de seguir poniendo sobre la mesa la discusión sobre temas que tienen que ver precisamente con el pensamiento laico. Y bueno, pues enhorabuena por esas reflexiones, enhorabuena por esa participación. Mil felicidades de nueva cuenta a los organizadores y desde luego pues mi agradecimiento a todas aquellas personas que con su esfuerzo, con su trabajo hacen posible que se sigan realizando actividades académicas tan interesantes, tan relevantes como las que están planteadas para esta Semana Internacional de la Cultura Laica. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Brito. Ahora le doy el uso de la palabra al doctor Germán Sandoval. Muchas gracias, doctora Capdeville, muchas gracias. Me siento muy honrado, de igual manera que mis colegas, de compartir de entrada este panel del día de hoy con dos de mis queridas amigas y bueno, pues de alguna manera bastante importantes académicas de este Instituto de Investigaciones Jurídicas y por supuesto con el doctor Diego Valadez, que también es un gran honor compartir panel con él, y con otro gran académico y colega de la Facultad de Derecho, el doctor Rodrigo Brito. Tuvimos, como lo comentaron mis compañeros, tuvimos una difícil disertación sobre el planteamiento de cómo resolver justamente nuestro dictamen. En el concurso de licenciatura tuvimos un gran problema porque los trabajos fueron muy buenos. Hubo muchos trabajos que realmente nos dieron mucho en qué pensar, desde posturas propositivas hasta replanteamientos históricos y sobre todo afirmaciones políticas y afirmaciones de contenidos sociológicos. En este punto, como lo dijo la doctora Sandra, tomamos algunos elementos de una manera cuantitativa y metodológica para lograr una evaluación mucho más objetiva. Sin embargo, nos dimos cuenta que el gran problema de calificar en cuanto a competencia en licenciatura no lo encontramos en posgrado. Fue algo completamente desconcertante para nosotros el darnos cuenta que en posgrado, los trabajos de posgrado, por decirlo de una manera muy sencilla, eran mucho más deficientes que los de licenciatura. Los de licenciatura verdaderamente tienen argumentos tanto metodológicos, teóricos, fundamentos epistémicos, construcciones políticas, y algunos de posgrado solamente son reflexiones a la letra de otras lecturas, son compilaciones. Entonces, este llamamiento no se trata de ninguna manera de establecer un enjuiciamiento sobre los criterios de evaluación o tampoco sobre los fundamentos de cada uno de esos trabajos, sino por otro lado, un llamamiento a hacer universidad juntos.
La universidad no solamente tiene una vocación que es la investigación, sino que también es la difusión y, por supuesto, la docencia. En el caso, estos trabajos tenderán a ser difundidos, y con esa misma responsabilidad y obligación nos sentimos con la, digamos, el deber moral de hacer ese llamamiento a mejorar la calidad de los trabajos de posgrado y dar, por supuesto, una grata felicitación a los esfuerzos de los trabajos de licenciatura. Por mi parte, me bastaría solamente continuar solicitando su trabajo constante, su perfeccionamiento y, sobre todo, haciendo ver que las realidades entre el mundo académico y el mundo de la sociedad deben de ser transparentes a partir de la investigación y de la difusión. Por mi parte, muchas gracias y en buena hora. Gracias. Muy bien, entonces ya voy a dar el uso de la palabra al doctor Diego Valadez para que lea el dictamen y anuncie el nombre de los ganadores, los cuales invitamos a pasar con nosotros para recibir su reconocimiento. Muchas gracias, doctora Cadabil. Antes de dar lectura a los nombres de las personas que recibieron las distinciones otorgadas por un jurado tan estricto, tan riguroso y tan puntual en sus reflexiones como acabamos de escuchar a través de lo que nos han dicho la doctora Gómora, el doctor Brito, el doctor Sandoval, quiero subrayar que en lo personal agradezco la distinción que me da la doctora Capdeviel de participar con ustedes y de estar en el inicio de estas reflexiones tan relevantes sobre el tema de laicidad, educación y conocimiento, como fue subrayado en las reflexiones previas, entre ellas la del doctor Blancarte, que nos acompaña, y la de los directores de este instituto y de la Facultad de Filosofía. La verdad, como se dijo en la mesa, lo señaló el doctor Blancarte, lo señaló el doctor Salazar, lo señaló también el señor director de la Facultad de Filosofía. El proceso constructivo de los conceptos y de las instituciones está en marcha, pero no es necesariamente una marcha ascendente, es una marcha oscilante. En particular, debemos advertir que en este momento uno de los grandes desafíos para el constitucionalismo democrático está precisamente en el tema del laicismo. En Estados Unidos se están adoptando medidas restrictivas para el ingreso de personas, no por razones étnicas, sino por razones éticas, vinculadas con criterios religiosos. El hecho de que se impongan limitaciones para el acceso a quienes profesan una religión y que se identifique esa religión como un elemento perturbador de la Pax Americana es un elemento que debe ser objeto de reflexión. Pero si trasladamos la mirada a Europa, veremos que en el curso de la semana pasada se disputó un proceso electoral muy intenso en un país caracterizado por su liberalismo, Países Bajos. Primero en establecer la legalización de la prostitución, de la eutanasia, del matrimonio entre personas del mismo sexo, en la liberalización del consumo lúdico de cierto tipo de droga, y sin embargo se planteó el tema de la exclusión también de los mahometanos. Y alcanzó una exposición electoral muy importante. Y el mismo tema se debate en Francia, y se debate en Alemania, y se debate de manera muy intensa, donde tiene una significativa proyección con relación al electorado, en Austria y en Hungría. Y esto evidentemente
tiene un aspecto muy negativo para las instituciones democrático-constitucionales, para las instituciones que le dan vida a la sociedad avanzada en materia jurídica. Como se ve, es un tema que, independientemente de lo que aquí se plantee para México, y que se ve que tenemos también condiciones de rezago significativo en ciertas áreas, está vigente en el mundo y corresponde a uno de los grandes aspectos que deben ser analizados cuando, por lo menos los que nos dedicamos al tema de la Constitución, examinamos el futuro del constitucionalismo. Es por lo mismo de una gran importancia que en ese contexto se convoque a los jóvenes mexicanos para que reflexionen en torno a este tema en particular. Y es de lo más trascendente que el jurado esté integrado por jóvenes juristas experimentados, con una gran vocación además por la investigación, pero también por la docencia, y que estén con su criterio, con sus análisis, contribuyendo a la forja de cultura jurídica y de cultura laica en el país. Porque es justamente estimulando la creatividad, la información y la capacidad analítica de los jóvenes cómo es posible formar esa cultura. Celebro, por otra parte, que la doctora Capdeviel haya tenido el acierto de que estas jornadas comiencen justamente el 21 de marzo, que, como ustedes advierten, es una fecha cada día menos recordada en el país, más vinculada con la primavera y menos vinculada con el Estado laico y con el natalicio de Juárez. No es accidental que se ocurra. Se van diluyendo ciertas celebraciones. El 18 de marzo pasó prácticamente inadvertido. El 20 de noviembre prácticamente ya no tiene resonancia, y el 5 de febrero se agotó, inclusive el día 4, el día 5 ya no había gran interés, a pesar de que era el centenario de la Constitución. Esto me refiero a lo que representa en cuanto a cultura general. Hubo una encuesta muy sintomática hecha entre integrantes del Congreso, a quienes se les preguntó cuántos años cumplía la Constitución o de cuándo era la Constitución. Hubo un diputado que dijo que la Constitución vigente era de 1857. Vaya, es muy deplorable que nos estén pasando estas cosas en el país. Exactamente en el año del centenario de la Constitución hay legisladores federales que todavía no se han dado cuenta. Por lo menos no se habían dado cuenta cuando se publicó esta encuesta una semana antes del centenario. Las fechas celebratorias tienen también su significado. Lo han tenido desde la antigüedad. Y qué bueno que en este caso vinculemos el natalicio de Juárez con el inicio de las reflexiones sobre la Semana de Cultura Laica. Muchas gracias, Paulín, por haberme dado esta oportunidad, y voy, como me señalaba efectivamente la presidenta de esta mesa y la titular de la cátedra, a dar lectura al dictamen. ¿Es así? Este no, este ya fue. Sí, ya, ok. O hay que darle. Yo creo que sí hay que darle de todas formas. Muy bien. Ya explicó las razones el doctor Sandoval, y simplemente doy lectura a uno de los puntos de acuerdo. Dice: el jurado de la quinta edición del Concurso Nacional de Ensayo Universitario Benito Juárez 2016, Laicidad y Constitución, decidió por unanimidad, único, declarar como desierto el premio en la categoría de posgrado por no cumplir con el rigor académico, metodológico, argumentativo y bibliográfico necesario para ser considerado como ganador o ganadora. Firman los 3 integrantes del jurado, y yo aplaudo que se haya actuado con este rigor académico, que es lo que prestigia los premios, lo que da lustre a los reconocimientos
y lo que debe hacer sentir muy orgullosos a quienes sí fueron acreedores a los reconocimientos correspondientes a esta quinta edición en el rubro de ensayos en la categoría de licenciatura. Voy leyendo y damos los reconocimientos al final. Muy bien. Con relación a la categoría de licenciatura, se acordó y se redactó en estos términos el dictamen. Es voluntad de este jurado hacer una mención honorífica al trabajo La laicidad y los indígenas otomís del Valle del Mezquital, de Kevin Tejamanil Peña, de la Facultad de Derecho de la UNAM, con el seudónimo Bóreas, por abonar en su trabajo a la discusión de la laicidad en México con un punto de reflexión crítica, necesaria y por desgracia rezagada en la academia, al presentar realidades olvidadas en nuestros contextos. Congratulaciones, por tanto, a Kevin Tejamanil Peña. Congratulaciones, Kevin. Muchas gracias. Dará el diploma a la doctora Capdeville. Muchas felicidades. El tercer lugar, Constitución y Laicidad, a propósito del Frente Nacional por la Familia y la permanente lucha por el reconocimiento y defensa de la igualdad humana, por David Donato García Juárez, de la Facultad de Derecho de la UNAM, con el seudónimo Oso del Bosque. Congratulaciones, lo felicito, me da mucho gusto. La doctora le hará la entrega al correspondiente diploma. Muchas felicidades. Segundo lugar, no me vengas con laicidad, pues sí. Celebra además el sentido retórico de este título. Continúa el título, Análisis decolonial de la laicidad en relación con el principio de no discriminación. Como se ve, toda una innovación en el orden de los enunciados. Por Gloria Monserrat Martínez Álvarez, de la Facultad de Derecho de la UNAM, con el seudónimo Justinesia. Congratulaciones, la felicito doblemente. Muchísimas felicidades. Y el primer lugar, la neutralidad ponderada del Estado en materia religiosa, teoría para aspirar a la igualdad material entre los grupos religiosos vulnerables y los hegemónicos, por René Cosme Ramos Limón, de la Universidad de Guadalajara, con el seudónimo Heisenberg. La felicito muy efusivamente. Muchísimas felicidades. Muy buen trabajo. Pues creo que hemos cumplido. Agradezco a todos ustedes que me hayan dado la oportunidad de estar con ustedes. No sé, doctora, si dispones Nada más alguna quisiera, antes de clausurar esta ceremonia de premiación, al nombre de la Cátedra Extraordinaria Benito Juárez, dar el uso de la palabra a Kevin Tejamanil Peña, quien ha sido distinguido con una mención honorífica por su trabajo que hace hincapié en las condiciones de discriminación que se vive en algunas comunidades indígenas del país, y nos pareció pues importante permitirle expresar su punto de vista al ser pues este caso que proviene de tu misma experiencia, un caso de violación de derechos humanos y de urgencia social. Entonces pues adelante si quieres expresarte.
Buenos días a todos. Agradezco mucho a los integrantes del jurado calificador el reconocimiento a mi trabajo, que se llama La laicidad y los indígenas otomís del Valle del Mezquital, también conocida como la cultura ñañú. Para el contenido de mi ensayo, me basé en el escenario que vivimos a diario en el Valle del Mezquital, en el estado de Hidalgo, y las múltiples violaciones al Estado de Derecho que se dan. Evidencio la situación de pobreza extrema y de analfabetismo en el que se encuentra hundida la población del Valle del Mezquital. Y en cuanto al laicismo, no puedo decir que es real. Cuando a la población se le obliga a dar contribuciones económicas obligatorias, aunque se dicen voluntarias, para costear gastos de fiestas de iglesia, para remodelación de edificios eclesiásticos, a pesar de que no pertenezcan a la religión. Cuando la región del Valle del Mezquital es una de las zonas más pobres del país y la falta de empleos, como en casi todo México, no es excepción. Aún así, hasta aquí no encontramos nada extraordinario. A raíz de que contamos con una herencia cultural milenaria, gozamos de una lengua indígena hermosa, que es el ñañú, y que muy pocas personas podemos expresarnos correctamente en español o aún entenderlo, aquí es cuando el problema viene en cuanto alguien levanta la voz para oponerse a este tipo de contribuciones que son obligaciones ineludibles. Pues por consecuencia a la desobediencia se nos inculpa de no querer el progreso de las comunidades. Se sanciona a los rebeldes con multas que van desde 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 o hasta 100,000 pesos, o el destierro en el siglo XXI. Como la imposibilidad también de obtener permiso de sepultar a nuestros fallecidos. La base a este tipo de sanciones, todas, es la libre autodeterminación de los pueblos indígenas. ¿Qué es esto? Que pueden determinar ellos libremente su condición política, persiguen libremente su desarrollo económico, social o cultural. Con esto, son libres de imponer penas trascendentes e inusitadas, destierro, cortes a servicios municipales de agua potable u otros servicios, sanciones económicas desproporcionales. Estas son algunas de las violaciones a derechos humanos, que es el pan de cada día en el Valle del Mezquital. Y las 3 órdenes de gobierno aún no han hecho nada. Vivimos sometidos a las decisiones de las asambleas comunitarias, de donde se refleja la falta de Estado de Derecho para nuestras comunidades. Los que se asumen como líderes indígenas venden nuestra voluntad al mejor postor en tiempos electorales, y siempre para cualquier cosa. No son garantes de nuestra voz, la voz de quienes ni siquiera entienden español y mucho menos pueden expresar los abusos que se vienen cometiendo en contra de ellos. Mucho menos representan a la parte trabajadora, al desempleado, al artesano, quien trabaja con nuestros recursos naturales, quien talla lechuguilla para poder hacer lazos y mandar a sus hijos a la escuela. Quienes raspan el maguey, sacan el pulque y lo venden a 2 pesos el litro para poder comer algo. Y aún así nos aplican multas totalmente desproporcionadas al ingreso que muchas veces son para beneficios personales de quienes lideran y a beneficio de aquellos más allegados. Nunca se refleja en el progreso de los pueblos indígenas. No quisiera hacer mención alguna el día de hoy, pero creo que ya es preciso y no veo otra solución. Es el caso de su servidor, que no cuenta con el servicio de agua potable desde hace más de 6 años, por determinación de una asamblea de un pueblo. Pocos se imaginarán lo que es vivir 6 años sin acceso al agua potable. Y además la razón, que es la libre autodeterminación indígena. Lo peor es que las autoridades que resultan competentes para resolver esto no han hecho nada. 3 ayuntamientos diferentes han pasado durante este tiempo. Autoridades jurisdiccionales, juzgados de distrito, con una sentencia obligando al ayuntamiento de Cardonal la conexión inmediata de los servicios de agua potable, la que de la manera más viciada remitió fotografías con una supuesta reconexión de la cual no había nada. Por otro lado,
Más inútil que nada, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Aún con sus recomendaciones para igualmente reconexión del vital líquido, pero hasta el día de hoy y a 6 años no hay nada. Pese a que tienen mandamiento constitucional de dar cuenta al Congreso Local de Hidalgo, no hacen nada. Hago un llamado al gobernador del Estado de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, para que tome en sus manos esta situación, pues el Ayuntamiento de Cardonal no nos va a dar ninguna solución. Qué pena que ni con sentencias de juzgados federales se resuelvan estos asuntos que se equiparan a tortura, el no tener agua. Qué pena la inutilidad de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Qué pena la ignorancia de los presidentes municipales de Cardonal. Qué pena la ignorancia del presidente municipal de Cardonal que se ostenta hoy en día y de su ayuntamiento. Con toda esta pena, lo único que se debe de hacer es respetar el Estado de Derecho. Licenciado Omar Fayad Meneses, reciba mi denuncia pública e imponga un Estado de Derecho. No permita que vuelva a pasar. Solo queda decir, tal como Jacinta, Alberta y Teresa, hasta que la dignidad se haga costumbre. Gracias. Muchísimas gracias, Kevin, por tener el valor de compartir tu experiencia. Creo que también es la misión de la Cátedra Extraordinaria Benito Juárez de dar voz y de visibilizar estas situaciones, y pues esperamos que tu llamado sea escuchado. En 5 minutos vamos a dar inicio a el programa sustantivo de este evento con la conferencia magistral de la doctora Galeana. En 5 minutos entonces nos vemos aquí. Muchísimas gracias.